Aski Haypukipanaya Yatichiri. Mi nombre es Nair Karen Alarcón Chuquimia y yo voy a presentar las características del idioma aymara. El idioma aymara es aglutinante. ¿Por qué es aglutinante? Primero tenemos que tener en cuenta que el idioma aymara con relación al castellano tiene una estructura morfosintáctica diferente, ya que pertenece al tipo de lengua aglutinante. Porque las funciones gramaticales de este idioma están establecidas por sufijos, añadiéndose a la raíz o lexema base, ¿no? Entonces, por eso que dice que se añaden diferentes sufijos. Por ejemplo, vamos a tener la palabra uta, en aymara, que va a ser casa. Utanaka, en sí, esa sería la palabra base, uta. Pero utanaka, ahí ya le estamos añadiendo el sufijo naka. Entonces sería casas. Sería en plural. Utanakaja, mis casas, que es más propio. Utanakaja puni, siempre mis casas. Y utanakaja puniwa, que se traduciría en castellano como que son realmente o son siempre mis casas. Entonces nos podemos dar cuenta que en cada una de las palabras que están ahí como ejemplo se van añadiendo el sufijo naka a la palabra uta. Y luego la palabra, o mejor dicho, el sufijo puni. Y es así como se van a ir armando o estableciendo las palabras. Se van añadiendo diferentes sufijos y a través del cual esa palabra base que en un principio ya va teniendo con estos sufijos distintos significados. La entonación de voz fija es otra de las características. En esta característica nos indica que en la palabra aymara, en el idioma aymara, el acento de intensidad es fijo y va a recaer en la penúltima sílaba de cada palabra. Es por este motivo que todas aquellas palabras aymaras del idioma aymara pueden clasificarse como palabras graves o llanas, por esta característica predecible. Las palabras en aymara es por eso que no se acentúan, como vemos a continuación. Por ejemplo, la palabra uta estaría llevando el acento en la U y su significado sería casa. Utanaka estaría llevando el acento en la penúltima sílaba. Su significado sería casas. Utanakaja, que significa mis casas, estaría llevando su acento en la penúltima sílaba. Utanakaja puni, siempre mis casas, estaría llevando igual su acento en la penúltima sílaba. Utanakaja puniwa, igualmente en la penúltima sílaba, que esta palabra significaría son siempre mis casas. Bueno, Yatichiri, es como así vemos que en cada una de las palabras la entonación de voz fija va a ser grave o llana. Como vemos, se va a llevar la acentuación en la penúltima sílaba, ¿no? Entonces, es así que concluyo mi exposición, Yatichiri. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.